Hola, Buenos buenos días, días. gracias por estar ahí y participar de esta charla organizada conjuntamente con Trotter Industrial, distribuidor oficial de Calefi para el mercado chileno. Mi nombre es Pablo Vázquez y represento a Calefi en la región. El tema de hoy es sistemas solares térmicos y la presentación estará a cargo de Felipe Cameira, a quien doy la palabra. Felipe, adelante. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo voy a quitar aquí mi cámara y vamos a empezar entonces con la presentación. Bueno, la presentación de hoy vamos a hablar de sistemas solares térmicos. Vamos a dividirla en tres fases como hemos hecho la última vez. Vamos a dar una mirada en los componentes y equilibrado en general entre el depósito y los colectores. Después hablaremos un poquito más en detalle de los grupos de impulsión con las bombas y los componentes que tienen. Y finalmente la centralita de regulación y sus varias configuraciones que, bueno, que son muchas y vamos a mirar en detalle todas para, bueno, para conocerla mejor y saber lo que puede hacer. Pues muy bien, vamos a empezar. Al final de cada uno de estos tres bloques vamos a hacer dejar espacio para hacer unas preguntas que contestaremos y seguiremos en frente. Vámonos. Entonces, en este primer slide tenemos, una visión general de un sistema solar y aquí hay un punto que es muy importante en mi punto de vista, es que como pueden mirar, la salida de los colectores hasta el depósito es prácticamente una tubería. Tiene el mínimo de componentes porque esta es la zona más caliente de la instalación, por lo cual se debe evitar al máximo poner cualquier tipo de válvula en este punto porque, tiene una temperatura bastante alta. Y entonces aquí tenemos todos los equipos necesarios para el buen funcionamiento y gestión de este tipo de sistemas. Puedes mirar que los grupos de impulsión tienen el regulador de caudal, las bombas, las válvulas de retención, esto todo en un solo paquete, la centralita también, pero ahora vamos a concentrarnos en los equipos que están, los purgadores, los valvos de equilibrado y vasodispersión, que también son muy importantes en este tipo de instalación. Bueno, aquí en este es más o menos lo mismo, pero aquí hay una diferencia que es la parte de contabilización de calorías, que pueden mirar aquí abajo. Tenemos las sondas de ida y retorno y un medidor de impulsión que vamos a ver más en detalle cuando llegamos a la parte de la centralita. Pues muy bien. Empezando por los purgadores. Los purgadores son equipos, fundamentales en este tipo de instalación. Soportan temperaturas altísimas porque están, en contacto con la parte más caliente de la instalación. Y tenemos fundamentalmente estos tres tipos de purgadores que se distinguen fundamentalmente por la capacidad de descarga máxima que pueden operar. Entonces, esta es la principal, que tiene una presión máxima de descarga de 5 bar. Esta más pequeña hasta 2,5 y esta la más grande para sistemas de mayor dimensión hasta 10 bar. Esta presión máxima de descarga es la presión a la cual el purgador consigue sacar el aire de la instalación. No es que, todos estos modelos soportan presiones estáticas de 10 bar, pero son operativos solo hasta esta presión que está indicada. ¿Okay? Pero todos, soportan temperaturas altísimas, entre, 160, 180 o 200 grados. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se pone? Siempre en la parte superior para permitir el llenado completo de la instalación. Y un punto muy importante es que una vez llenada la instalación, esta válvula se debe cerrar. ¿Por qué se debe cerrar esta válvula? Que es un tema que a veces trae algunas dudas. Entonces se cierra porque los circuitos solares trabajan con una presión estática, entre 1,5 bar, 2 bares o tal vez más, depende de la instalación. Si esta válvula se está abierta y si la temperatura en los paneles es muy alta, puede provocar
vapor en el agua. Y entonces este grifo se mantiene abierto, este vapor sale por el purgador y después cuando el sistema se enfría, la presión estática se va a bajar. Y entonces es como una espiral que, bueno, cuanto más se baja la presión estática, más temprano se empieza a hacer la formación de vapor y después al final lo que puede suceder es que tienes vapor en la parte superior de tu instalación y la bomba no consigue hacer circular el agua por tu instalación. Y por esta razón, una vez llenada y puesta en carga, se debe cerrar este grifo. ¿Okay? Aquí se puede mirar los cortes, bueno, las secciones de los purgadores. Estos son las versiones de 2,5 bar y 5 bares y esta es la de 10. Entonces, la de 10, la diferencia es que tiene esta guía aquí dentro para hacer con que la boya se pueda mover solo en una dimensión, en un sentido vertical. Y por esto es que le permite purgar el aire hasta 10 bar. Bueno, otros equipos que se pueden utilizar para sacar el aire de la instalación es el separador de aire. Tenemos varias configuraciones y varias dimensiones. Y esto es un equipo que es muy importante porque el agua, cuando se calienta, bueno, el agua tiene aire disuelto. Y entonces cuando se calienta, este aire, bueno, se forma en burbujas o microburbujas. Y la forma de capturarlas y sacarlas de la instalación no es con purgadores normales, aunque porque el purgador al tope estará cerrado y entonces esto, bueno, permite sacar el aire que se forma por el calentamiento de agua. Entonces así se puede sacar todo el aire de la instalación. Este equipo, como resiste a temperaturas muy altas, es uno que se puede poner en la parte más caliente de la instalación porque, bueno, puede resistir a una temperatura muy alta y típicamente en la parte más caliente es donde tengo más formación de microburbujas que se pueden capturar, pero todavía se pueden poner también en el retorno sin problema. ¿Okay? El vaso de expansión es un componente también muy importante porque en este tipo de instalaciones hay siempre cambios muy grandes de temperatura. Tenemos, bueno, de varias capacidades, de varios tipos, de vejiga o membrana. Un punto muy importante es que la membrana de este tipo de componentes solo resiste hasta 70 grados. Y por esta razón se conectan con este tipo de tubería. Y la razón por esto es que el tentativo es de alejar el máximo posible el vaso de mi instalación y así reducir la agua que entra en contacto o reducir la temperatura del agua que entra en contacto con el vaso para trabajar en las condiciones de operación normales. ¿Okay? También se puede utilizar en un vaso intermedio, instalaciones más grandes, con lo mismo objetivo, es siempre mantener la temperatura del agua que está en contacto con el depósito a una temperatura menor de 70 grados. Otro elemento que es muy importante, en particular, si estoy trabajando con instalaciones más grandes, con grupos de colectores, de placas, es bueno, lavado de equilibrado para garantizar que cada grupo tiene el caudal correcto de funcionamiento. Pues muy bien, tenemos también versiones de 3/4 con varios rangos de caudal y 1 pulgada. Internamente, un poquito de agua solo. Entonces, internamente, ¿cómo funciona? Dentro tiene un Venturi, aquí se puede mirar. Este Venturi lo que hace es que aumenta la velocidad de agua y con este aumento de velocidad hay una caída de presión. Y aquí puedes mirar que tienes este canal de comunicación a esta puerta y cuando se abre este grifo aquí, esta diferencia de presión hace que este indicador suba, bueno, con el resorte y tiene enganchado un imán que va a mover esta esfera y va a indicar el caudal que está pasando por la válvula. Después, con esta llave de bola, se puede regular el caudal que pasa.
Entonces, bueno, aquí en la parte frontal tenemos el indicador, que manualmente lo ponemos donde queremos que va el caudal, y después podemos mirar efectivamente el caudal que pasa abriendo siempre este grifo. Aquí se puede mirar cómo se hace, entonces pongo en la posición que quiero, abro la válvula, regulo el caudal hasta que la esfera encuentre el indicador de caudal. Esta es una válvula que es muy importante, se debe poner, como decía a poco, cuando tengo varios grupos de paneles para regular el caudal en cada panel. Bueno, ese es un equipo estático, porque bueno, cuando trabajan todos al mismo tiempo. Y bueno, este es el proceso de regulación es un poquito iterativo, es decir, que cuando regulo uno, imagínate que regulo este grupo de la izquierda, y después cuando regulo el de la derecha, voy a provocar un cambio en la curva, tengo siempre de volver al primero para garantizar que se mantiene o darle un pequeño ajuste para garantizar que está en el rango de caudal correcto. ¿Okay? Y esto es muy importante porque estas válvulas, yo puedo siempre utilizar una distribución de retorno invertido, como está aquí en este dibujo, pero esto, aunque sea muy sencillo en el dibujo, en la práctica es mucho más complicado. El objetivo de esta distribución es garantizar que el camino por el primer grupo, el camino de tubería y paneles, es igual al último y por todos que están en el medio. Es una forma más antigua de hacer equilibrado, pero esto solo funciona si tengo grupos, bueno, si primero se respeto los cumplimientos, las longitudes de tuberías y también el número de paneles en cada grupo. Tienen de ser iguales, ¿okay? Pero todavía en la práctica las cosas son un poquito distintas. Yo puedo tener grupos de 5 o de 4 o de 3 en la misma instalación y en ese caso este tipo de distribución es más complicada de hacer, para no decir imposible. Y entonces es necesario utilizar válvulas de equilibrado que pongo en la entrada, porque es la parte más fría de la instalación, para regular el caudal correctamente. En vez de utilizar las válvulas de equilibrado estático, yo puedo también utilizar el autoflow, que es un tipo distinto de equilibrado, que es dinámico, es mucho más sencillo de aplicar porque no es necesario regular nada. El cartucho viene ya con el regulado de fábrica para el caudal necesario y entonces vas a decir, bueno, quiero un con 500 litros y entonces basta poner ese equipo y ya está. Bueno, en términos de puesta en marcha es súper sencillo. Bueno, a este punto yo voy aquí a poner una pregunta y vamos a escuchar de vosotros si tenéis ya alguna duda a respecto de lo que hemos hablado. Entonces voy ahora por aquí qué tipo de instalación solar térmica trabajan para tener una idea de qué tipo de instalación utilizan más para podernos adecuar también un poquito el discurso. Entonces ya lo lanzamos. Bueno, termosifón hasta ahora, sistema forzado con paneles planos. André o Pablo, si hay alguna pregunta, por favor. Vamos aquí a dejar un poquito, hacer una pausa pequeña. No tenemos preguntas, Felipe. ¿No hay preguntas? De momento. De momento no, muy bien. Porque la explicación está muy bien hecha, no hay dudas. Muy bien. Entonces, esto está muy equilibrado. Muy poca gente no trabaja con solar térmico y los paneles planos, circulación forzada, está ganando. Muy bien, yo creo que ya está. Vamos siguiendo. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta, esto es muy importante porque bueno, los termosifones no tienen necesidad de centralitas de regulación y hay diferencias con los paneles planos y de vacío, porque bueno, los planos
aunque sean más comunes y más baratos de aplicar, los de vacío tienen también su aplicación, pero también tienen más cuidados que tener porque atingen temperaturas súper altas y hay que tener mucha atención con este tipo de sistemas. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar. Tenemos una pregunta, Felipe. Dime. Dice, ¿por qué el purgador de aire debe estar cerrado cuando la instalación comienza a funcionar? Quedaron dudas sobre eso. Bueno, porque en una instalación solar, el agua que se calienta en el colector puede formar vapor cuando estás al límite, cuando tienes la temperatura justa en tu depósito y el sistema está parado, se queda parado. La incidencia solar en el colector puede llevar a que la temperatura de agua suba tanto que se puede formar vapor. ¿Okay? Y si el purgador se queda abierto, el vapor es un gas, entonces este vapor puede salir por mi purgador. Y como el circuito solar es un circuito cerrado, ¿okay? Lo que hace es que se sale aire cuando se enfría mi instalación, cuando regresa a las temperaturas normales, la presión estática se va a bajar. Y cuando se baja la presión estática, se va a formar vapor más temprano. Este es el principio físico, por ejemplo, de una panela de presión. La panela de presión cose los alimentos más rápidos porque como está a presión, la temperatura de ebullición no es 95 o 100 grados, pero 120, 130. Entonces va a cocinar mucho más rápido. Y entonces con los paneles es lo mismo. Si tenemos una presión estática de 2 bar, el agua hierve no a 100 grados, pero a 120 o 130, dependiendo. ¿Okay? Si este grifo está abierto, este vapor que se puede generar sale y la presión pasa de 2 bares para 1 y después para 0. ¿Okay? Y al límite lo que puede hacer es que se forma aire en la parte superior de los paneles y después puedes no tener circulación en tu instalación. Es esto. ¿Okay? Entonces, el grifo se debe cerrar siempre cuando la instalación está lista para trabajar. Esto es muy importante. ¿Ok? Espero que esté en condiciones. Muy bien. Bueno, ahora tenemos muchas más preguntas, Felipe. ¿Así? ¿Las seguimos contestando o preferís contestarlas por escrito? No, vamos a contestar por escrito para no atrasar mucho la presentación, que ya vamos con casi 20 minutos. Después, al final, podemos volver un poquito atrás, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con los grupos de impulsión. Los grupos de impulsión son conjuntos de componentes que son muy, muy prácticos en todas las fases, no solo en la gestión, pero también en la puesta en marcha. Tenemos este tipo de conjuntos con ida o ida y retorno. Ida y retorno está aquí porque tiene este separador de aire. Tenemos el medidor de caudal, tenemos lavado de seguridad, la bomba obviamente y tenemos los termómetros. Aquí por detrás tenemos de los termómetros tenemos válvulas de cierre con retenciones para obligar el agua a circular en una sola dirección. Pues muy bien, y tenemos también la escala del caudalímetro, puede ir desde 1 a 13 litros minuto o de 8 a 30. Y están listas para trabajar con el control PWM, que es un tipo de control que permite cambiar la velocidad de la bomba. Pues muy bien, entonces vamos a analizar aquí un poquito las curvas de estos grupos. Entonces, nosotros damos esta indicación y estas curvas están, reflejan la disponibilidad del grupo en su conjunto. Es decir, que si miras la siguiente diapositiva, con la introducción de este separador de aire, porque tiene una llave de bola, tiene su pérdida de carga, puedes mirar que la bomba es la misma,
pero puedes mirar que la curva se aumenta un poquito sin esta resistencia adicional y cuando la pongo baja un poquito. Esto es consecuencia de la introducción de esta resistencia de este equipo, ¿ok? Pero esto es la disponibilidad total de altura manométrica y caudal para tu instalación, ¿ok? En este caso, este es un grupo un poquito más potente, tiene una bomba distinta, con una altura manométrica más alta, y en este caso la curva que suministramos, tenemos la curva de la bomba, pero solo de la bomba, y después tenemos aquí la pérdida de carga del grupo, ¿ok? Entonces, un caso práctico, por ejemplo, si yo quiero un caudal de 1250 litros hora, ¿ok? Entonces yo estoy aquí. La presión disponible que tengo para mi instalación, para vencer la pérdida de carga de las tuberías y de los colectores y de las válvulas de equilibrado, será 10 menos la presión, la pérdida de carga de mi grupo. ¿Okay? Entonces, en este caso tengo 1,2, es decir que para 1250 yo voy a tener una presión disponible de 10 menos 1,2. Voy a tener una presión disponible de 8,8 metros de cubo de agua para vencer las pérdidas de carga de mi instalación. ¿Okay? Yo espero que sea claro. Vamos a continuar. Entonces, en términos de instalación, de montaje, vamos aquí a mirar este pequeño diseño. Todos estos grupos tienen esta placa posterior para agancharla en la pared. Después, en la fase de llenado, obviamente, tenemos de abrir el grifo del purgador. Podemos hacer el llenado aquí por debajo o podemos hacer también el llenado por este grifo que está aquí cerca del lavabo de seguridad. Un punto muy importante es que tenemos de poner la posición de las válvulas que están por detrás de estos termómetros, tenemos de ponerla en 45 grados. De 45 grados, ¿por qué? Porque poniendo a 45 grados vamos a anular la retención y va a permitir hacer el llenado. Bueno, ahí el llenado va a ser, bueno, se debe hacer despacito, pero va a subir por la tubería de aire de retorno igual hasta que sale todo el aire por el purgador. ¿Okay? Esto es muy importante. Si no lo pongo a 45 grados, por ejemplo, el agua no irá por esta tubería porque tiene una retención que me obliga a agua a pasar solo para abajo. Entonces, yo tengo de poner los dos en 45 grados para que el agua pueda subir por las dos tuberías de retorno. Esto es muy importante. Después, bueno, el grupo tiene también este separador de aire, que no es un separador de aire, no tiene el elemento interno para capturar las micro burbujas, pero las burbujas más grandes, dada a la anchura de este componente, hace con que el aire que se puede formar se puede atraparse aquí arriba y después manualmente se puede purgar, bueno, el aire que se va formando aquí dentro. ¿Okay? Esto en el caso de no tener un separador de aire dedicado, por así decir. Yo creo que aquí no. Después la parte de carga o de lavado se puede hacer con un conjunto. Yo creo que hay empresas que suministran este conjunto que es prácticamente una bomba con un depósito de agua. Entonces se puede utilizar conectando en la parte superior y en la parte inferior, cerrando siempre este grifo para que el agua no fluya por el órgano, la bomba. Y entonces, cuando pongo esta bomba a funcionar, hago la limpieza de toda la instalación, sacando todos los residuos de maquinado y de, bueno, todo el fango que pueda quedarse dentro de las tuberías y de los paneles. ¿Okay? Una vez hecha, yo puedo cargar mi instalación con presión, hacer las pruebas de carga y cerrar el grifo y ya está. ¿Okay? Es así. Un punto, bueno, solo un pequeño detalle, es cada grupo tiene una válvula de equilibrado para regular el caudal en el sistema. Esto está muy bien, obviamente, para sistemas más pequeños de 2-3 paneles, sistemas residenciales.
Y bueno, yo puedo regular el caudal haciendo aquí en esta llave de bola y después mirando el caudal a través de la parte superior. La parte superior de la boya es la que me indica el caudal. ¿Okay? Y en este punto vamos a hacer una nueva pausa para saber qué tipo de grupo de impulsión o si utilizan los grupos de impulsión, solo para tener una idea del tipo de trabajo, porque como trabajan muchos con sistemas solares forzados, yo creo que esto es un punto que creo que es muy importante. Bueno, ya están. Y si hay preguntas también, por favor. Pues muy bien, utilizan grupos de impulsión. Eso es muy buena idea. Porque aunque se pueda, bueno, a veces no es posible, porque si los sistemas son muy grandes, se ultrapasan la capacidad de los grupos de impulsión, obviamente que se tienen de montar pieza por pieza. Pero todas las veces que es posible, que es compatible el rango de caudal con el grupo de circulación, es siempre muy buena idea de ponerlo, porque bueno, se hacen solo 4 conexiones hidráulicas y ya está todo, ¿no? Ya está todo. No hay pérdidas, no hay fugas, es mucho mejor. Pues muy bien. Pablo, ¿hay algunas preguntas en este tema? De momento no me aparece nada. No. Si quieres esperar un poco. Esperamos un poco, sí. Pablo, una pregunta. Los resultados de las preguntas están en la pantalla, ¿sí? ¿O Sí, no? sí. Sí, ok, muy bien. ¿A qué te referís con los resultados de la pregunta? ¿Cuántos dicen que no y cuántos dicen que sí? No, no, eso no aparece. En mi pantalla sí, en la pantalla de ellos pensé que me decías. Ok, muy bien. Pero es muy positivo porque más del 60% sí que utilizan los grupos. Esa es muy buena idea. Esto nos permite también conocer un poquito la realidad de instalación de Del Chile, mercado. ¿no? Del mercado, sí, eso es importante. Pues muy bien, entonces vamos a avanzar para la última fase, que es la fase un poquito, bueno, un poquito más técnica, por así decir. Entonces, el regulador digital. Estos grupos, bueno, son prácticamente el cerebro de la instalación, es lo que permiten gestionar todo el sistema. Ha habido una gran evolución a este nivel, mucho porque las bombas que integran estos conjuntos son bombas de velocidad variable y entonces esto permite hacer una gestión mucho más precisa de la diferencia de temperatura entre los paneles y los depósitos. Entonces, antes bastaba un regulador de delta T y un termómetro y ya estaba. Después empezaron a haber centralitas que gestionaban ya el delta T haciendo, bueno, con bombas de giro fijo, pero trabajaban con impulsos, es decir, que ponían a trabajar la bomba por 10 segundos y si paraban otros 10, y después trabajaban 20, paraban 10. Entonces, hacía este tipo de gestión para mantener lo más posible estable la diferencia de temperatura entre las placas y los depósitos. Y ahora, con este tipo de tecnología, se permite cambiar o ajustar la velocidad de la bomba para mantener mucho más estable la diferencia de temperatura y mejorar el rendimiento de la instalación. Este grupo en particular viene con 3 sondas. PT1000 puede poner una cuarta sonda y, bueno, y también tiene 2 cables PWM para control de velocidad de las bombas y 3 relés también. Bueno, entonces vamos a... En el retrocuadro, en el cuadro de las conexiones, aquí se puede mirar todo lo que se puede ligar a esta centralita. Entonces tenemos 4 sondas que pueden ser para colector, para depósito, para calefacción o contabilización de calorías.
tenemos esta entrada también para poner el contador volumétrico. Este contador típicamente es un contador de impulsos que normalmente es un contador pequeño que te da, por ejemplo, por cada 10 litros de agua que pasan, te da un impulso y entonces la centralita puede saber, puede sentir el caudal que está pasando en todos los momentos. Después tenemos el control PMW, que es para controlar la velocidad de las bombas. El R4, que es el relé sin potencial, que va a permitir ascender la caldera para integración térmica. La comunicación V-Bus, que este es un protocolo propietario de Resol. Y los relés de alimentación de bomba o válvula. Y obviamente también la alimentación eléctrica general. Pues muy bien, esto es lo que aparece en la pantalla. Esto es un poquito caótico, pero es solo para daros cuenta del tipo de sistema que se puede elegir. ¿Okay? Entonces, esto me permite saber, dependiendo del tipo de sistema que elijo, después obviamente que viene evidenciado el sistema, solo los componentes que hacen parte del sistema. Me permite también saber el estado de la operación del sistema, las temperaturas, la velocidad de las bombas, alarmas, toda la parte de diagnóstico yo puedo saber a través de esta pantalla. Hace registro de tiempo de funcionamiento, temperaturas máximas y mínimas, y me permite también configurar sistemas distintos como Drain Back, que yo creo que no es un sistema muy conocido en Chile, no sé si alguno lo utiliza, pero es muy común en Alemania, por ejemplo, y también los paneles de vacío. Obviamente la parte principal de este tipo de centralitas es el control de delta T, que vamos a ver cómo funciona la lógica de este tipo de control. Permite también varias configuraciones de seguridad para sobrecalentamiento y también de protección anti-hielo. Obviamente el comando manual. Permite hacer también la desinfección térmica para reducir el riesgo de legionela. Tiene la función antibloqueo de la bomba para que ella no se bloquee por estar mucho tiempo parada, y también la conservación de calorías. Pues muy bien, entonces vamos aquí. Ok, este es un punto también que está muy importante porque la centralita, los relés de la centralita para comandar las bombas y las válvulas, pero en particular en este caso para las válvulas, el relé de control que viene de la centralita es un contacto de 2 hilos, como pueden mirar aquí en la parte derecha. ¿Okay? Son 2 hilos, que está abierto o cerrado. Y entonces tienes de mirar, si quieres controlar el sistema con una desviadora, tienes de controlar qué tipo de servomotor tiene esa válvula y se permite ser controlada directamente con un contacto de 2 puntos, ¿okay? Abierto o cerrado. En el caso de válvulas Calefi, las válvulas motorizadas Calefi para ese tipo de instalaciones tienen un servomotor de 3 contactos, es decir, que tengo de dar una fase para abrir una puerta y tengo de dar otra fase para cerrarla o para abrir la otra puerta. Y entonces esto es prácticamente un relé que puede ser este o puede ser otro que puedes poner en un cuadro eléctrico para, bueno, traducir o para cambiar este contacto de 2 puntos en 3 puntos y así poder controlar la desviadora, bueno, en este caso de Calefi. ¿Okay? Pero si no tienes el contacto, puedes siempre, o si no tienes un cuadro eléctrico, puedes utilizar este F29525 para hacer este cambio, ¿okay? Para conectar válvulas desviadoras. Y aquí llegamos a la parte, bueno, más interesante, digamos, por así decirlo, que son las distintas configuraciones que esta centralita permite gestionar. Entonces, empezando por la primera, este es el caso más básico. Tengo la sonda en los colectores y en el depósito y la bomba conectada en el relé 1. Entonces, la lógica de control de delta T es siempre la misma. Una vez que tenga una diferencia de temperatura de 6 grados entre el colector y el depósito, el sistema empieza a trabajar. Es decir, que cierra este relé 1 y hace partir la bomba. En este caso, la bomba se va a partir a 100%
de la capacidad y por 10 segundos y después baja para la velocidad mínima, que son 30%. Este se puede cambiar, como quieras. Y después, bueno, la lógica de delta T empieza con 6, el mínimo es 4, es decir, que se baja de 4, se abre este relé y se desliga la bomba. Y bueno, partiendo de los 6 hasta los 10, que es el delta T nominal, el conjunto sigue siempre trabajando. De cada vez que se suben 2 grados, aumenta la velocidad de la bomba por 10%. Y esto me permite hacer una curva más estable hasta que llegue a los 10 grados de diferencia entre el colector y el depósito. ¿Okay? Este es siempre la misma lógica de delta T. ¿Okay? En esta configuración en particular, el sistema se va a calentar hasta que la sonda 2 llegue a la temperatura de 45 grados. ¿Okay? Después yo puse aquí esta temperatura máxima, que es 60, que puede servir. Hay aquí dos factores que son importantes. Este primero, la temperatura de 45 grados, sirve para controlar el delta T. Esto es como que una temperatura de seguridad, pero no es la única. Hay otra que son 95 grados, que ya vamos a ver más adelante con el sistema de protección contra sobrecalentamiento. Pero por ejemplo, se puede poner una sonda extra en la parte superior del depósito porque hay que contar con la estratificación dentro del depósito. Aunque tenga aquí 45, aquí voy a tener seguramente más temperatura. Y entonces yo puedo utilizar una tercera sonda para parar el sistema cuando llegue a 60 grados. ¿Okay? Un punto importante, la función antihielo es opcional, se puede activar en la centralita y hace con que una vez que la temperatura en los colectores baje de 4 grados, me va a activar la bomba para hacer circular el agua en mi circuito y se va a desligar cuando llegue a 5 grados. Este comportamiento es muy importante, o esta función para mí es muy importante porque el agua tiene un comportamiento un poquito raro. Es decir, que por debajo de 4 grados el agua se expande y cuando se forma hielo y se expande puede provocar la ruptura de las tuberías en el colector. Y por ese motivo es muy importante añadir esta función, aunque se trabaje con glicol. El glicol va a bajar este punto de congelación, pero bueno, yo creo que es un punto siempre importante de tener en cuenta. Después, las funciones de sobrecalentamiento. El máximo es 130 grados. Cuando llega a 130 grados va a parar todo. Y tiene también esta función opcional de control de temperatura del colector, que hace el siguiente. Aunque esté parado el sistema, que llegó aquí a 45 grados y el sistema está parado, pero si la temperatura en mi colector llegue a 110, la bomba se va a activar, ¿ok? Y se va a activar hasta que baje de 110 o que la temperatura en mi colector no llegue a 95 grados, que es la temperatura máxima del depósito que puede soportar. Este es un sistema, bueno, de control de temperatura en el colector, ¿ok? Es opcional, ¿ok? Y después hay otras configuraciones que son opcionales. Este control de temperatura en el sistema. Esto prácticamente vamos a repetir esta funcionalidad un poquito más adelante, pero prácticamente si se pone a tope es como que va a trabajar siempre en el máximo de la capacidad hasta llegar a 130 grados en los colectores o a 95 en el depósito. Pero ya vamos a ver cómo se puede utilizar. Y también tiene la función de enfriamiento nocturno. Esto hace con que se llegue a la temperatura máxima, en este caso 60 grados en el depósito, durante la noche, cuando los colectores bajan 20 grados, es decir, que cuando bajan hasta 40, la bomba se va a partir para disipar la energía que está acumulada en mi depósito. ¿Okay? Esta es una forma de controlar
la energía térmica que se va acumulando. Y esto también es muy importante, por ejemplo, cuando voy de vacaciones, mi instalación se queda parada por una semana y entonces yo puedo elegir, bueno, éntrame en vacaciones por 7 días. En estos 7 días hace este control, ¿ok? Pero me va automáticamente a poner en funcionamiento mi instalación hasta que el depósito llegue a 45 grados, ¿ok? Y después el día siguiente vuelvo a hacer todo nuevamente hasta que llegue a 60 grados. Por la noche me va a forzar el enfriamiento de mi acumulación. Bueno, esta es otra configuración, la configuración de intercambio térmico entre depósitos. Aquí siguen siempre la misma lógica de delta T que hemos ya hablado, pero solo empieza a trabajar cuando yo tenga como mínimo una temperatura de acumulación de 60 grados y me va a parar cuando tenga la temperatura en mi depósito secundario también de 60 grados. Estos son valores de fábrica que se pueden cambiar, ¿ok? Eso es importante. Otro tipo de sistema es el calentamiento integrativo, es decir, que cuando tenga, por ejemplo, una caldera, y entonces yo puedo determinar un rango horario, por ejemplo, de las 5 de la tarde hasta las 8, y en este rango, en esta ventana de tiempo, yo quiero que mi sonda esté siempre entre 40 y 45 grados. También son cambiables, ¿ok? Esto es importante solo para garantizar que al final del día yo tenga una reserva mínima de temperatura en mi depósito que me sirven para tomar baños. Con esta configuración yo puedo activar la desinfección térmica, que lo que me hace es que hace un control de temperatura. En este caso, en la configuración de fábrica, a la 1 de la mañana me va a controlar la sonda, y si está por debajo de 60 grados, me va a ligar la caldera y me va a garantizar que por lo menos una hora yo puedo controlar. Obviamente que si trabajo con más de 60 grados, 70 grados, no voy a necesitar de tener más que una hora, hasta 30 minutos por ahí, para garantizar que la parte superior del depósito estará caliente. ¿Okay? Otra configuración es el control de estratificación. En este caso, la centralita me va a calentar primero la parte superior del depósito cuando está satisfecha con la temperatura nominal de 45 grados, empieza a calentarme la parte baja hasta que llegue a 45 o cuando llegue arriba a 60. Okay, aquí hay la diferencia entre temperatura de set y la temperatura máxima, pero siempre con la parte de la lógica de delta T. Una parte muy importante en este punto es que, bueno, nosotros hemos importado las instrucciones de Resol y yo quiero llamar atención a esto porque puedes mirar que en el dibujo de las instrucciones la válvula desviadora está en la parte más caliente de la instalación. Y entonces lo que yo digo siempre es, como este es un circuito cerrado, mejor que esta válvula se ponga en el retorno, porque en este caso la válvula no va a sufrir tanto con alta temperatura, porque la temperatura va a ser disipada en el intercambiador dentro del depósito, por lo cual vamos a someter la válvula a temperaturas más bajas. ¿Okay? Entonces, hidráulicamente es igual, pero la diferencia de temperatura hace, bueno, toda la diferencia. Es mejor que se ponga siempre en esta posición. ¿Okay? Vamos a continuar. Aquí es, bueno, en vez de ser estratificación, son dos depósitos distintos. Aquí se puede definir la prioridad. Si puedo cargar primero este depósito o este, obviamente solo cuando llega la temperatura de set que empieza a cargar el otro y viceversa. ¿Okay? Pero siempre lo mismo, la válvula se debe poner en la parte de retorno, ¿okay? Para que se quede en un punto más frío de la instalación. Vamos a continuar. Aquí en este caso, en vez de tener una bomba y una desviadora, tengo dos bombas porque yo puedo configurar este relé que aquí está para trabajar con una bomba con cambio de velocidad o entonces con válvulas que tengo de definir no
los 30% de potencia, pero sí los 100%. Pero esto está todo descrito en las instrucciones, es muy sencillo. En este caso, en esta configuración, yo voy a trabajar con el tercer sensor para distintos grupos, o cuando tengo grupos de paneles con orientaciones solares distintas, ¿ok? Entonces, sigue siempre con la lógica de delta T. Cuando tengo delta T correcto entre este grupo y los paneles, funciona esta bomba. Cuando tengo el otro grupo, funciona la otra bomba. Sencillo así. En este caso, es una configuración para trabajar con calderas de biomasa, ¿okay? Calderas de combustible sólido. Y entonces, la condición de trabajo aquí es que, bueno, tengo de tener como mínimo en mi caldera la temperatura de 60 grados y me va a parar cuando tenga la temperatura en el parte superior de mi depósito a 60 grados. Pero va a seguir siempre, también esta bomba va a ser controlada con la misma lógica de delta T. ¿Okay? Esto es común y transversal a todas las gestiones o todas las configuraciones de esta centralita. En este caso, tenemos una configuración solar que se puede utilizar también para calefacción. Y entonces, en este caso, el depósito es un depósito inercial, es decir, que el agua que está dentro es agua de circuito primario, que yo puedo utilizar para calentar agua sanitaria o para la calefacción central. En este caso sí hace sentido, en mi punto de vista, activar esta lógica de control de temperatura del sistema que hace con que mi sistema trabaje siempre a tope. Entonces, desde que haga sol, el sistema va a trabajar siempre al máximo. ¿Por qué? Porque con el sistema de calefacción, una vez que tenga estas, bueno, para disfrutar al final del solar, para calentar mi casa. Entonces, ¿cómo se hace? Aunque tenga más de 30 grados en la sonda de retorno de mi sistema de calefacción, en el retorno a la caldera, y tenga una diferencia de 6 grados entre la sonda, entre el agua que tenga acumulada y la sonda de retorno, me va a desviar el agua por el depósito para que el agua que entre en mi caldera venga más caliente. Entonces, al límite, yo puedo tener, si tengo aquí una temperatura muy alta, yo puedo tener el sistema circulando sin gasto de gas o de combustible, por así decir. ¿Okay? Entonces, es una forma de aprovechar la energía solar para calentar la casa. Esto es muy importante porque, mira, el sistema solar, cuantos más servicios yo puedo disfrutar del solar, mejor. Entonces, si utilizo solo para baños, es bueno lo mismo, pero se puede aprovechar el exceso de solar para, por ejemplo, calentar una piscina o hacer calefacción central, mejor, ¿no? Mucho mejor. En este caso, tenemos la configuración de descarte de energía térmica, es decir, que cuando las condiciones están satisfechas en mi depósito y la temperatura de mi panel, de mi colector, sube de 110 grados, esta válvula me va a desviar el fluido para un fan coil externo, solo para sacar todo ese calor excesivo que se forma en mis placas. Y entonces aquí es lo mismo. La válvula desviadora se debe poner siempre en el retorno para que se quede siempre con la temperatura más baja. ¿Okay? Y ahora el último diapositivo es el control de calorías que yo puedo controlar con mi sistema. Entonces yo puedo hacer de dos modos. Yo puedo activar esta función de dos maneras. O pongo un caudal fijo que puedo introducir en base al valor del medidor de caudal del grupo de regulación, lo pongo aquí y me hace una contabilización de calorías desde que tenga, obviamente, las zonas de ida y retorno, que también los puedo configurar aquí. Entonces aquí será la zona 1 del colector, la zona 2 en el depósito para hacer el control de delta T y después la zona de ida será la zona 3 y la zona de retorno será la zona 4. Entonces, el cálculo, la multiplicación de salto térmico en este punto
con el caudal que pasa por la bomba, me da las kilocalorías que yo estoy capturando del solar, ¿ok? Mejor que tenga también un medidor volumétrico que hemos hablado antes para contabilizar con más precisión el caudal y darme un valor de potencia o de energía más correcto, por así decir. Aquí también puedo ajustar el tipo de fluido porque agua con glicol tiene densidades distintas y, bueno, y hay que corregirlas. Y entonces aquí puedo utilizar o configurar varios tipos de fluido y también el porcentaje de glicol que voy a introducir en mi sistema. Esto es muy importante porque después dentro de la centralita tiene todos los datos, todos los factores de corrección para calcular correctamente el caudal del sistema. Este es sobre todo para cálculo de caudal. Y bueno, ya hemos hecho toda la presentación. Voy ahora a poner una pregunta más, que cómo se hace la gestión o el azar. ¿Se hacen con un regulador normal, tradicional, o se hacen con la centralita? Esta u otra, ¿no? Y este punto llegamos con 10 minutos para hacer preguntas. Aquellas que no pudimos responder, contestar, las contestaremos por correo. Felipe, tenemos una pregunta de Gastón, que pregunta si el depósito llega a 95 grados, pero el colector sigue teniendo temperatura. ¿Qué sucede en este caso? Creo que la penúltima diapositiva es la que contesta un poco la pregunta, ¿no? Bueno, si llegamos a la condición de más de 130 grados en los colectores y 95 grados en el depósito, el sistema para, prácticamente se para, no hace nada. No hace nada más, es una cuestión de seguridad, ¿ok? Pero el objetivo del solar, y es, bueno, hay que tener mucha atención cuando se dimensiona este tipo de sistemas, es que, bueno, es un sistema, es complicado de prever cómo se va a comportar. Todo bien que hay softwares de cálculo para no sobredimensionar demasiado el sistema, pero se llega a este caso de 130 grados en los paneles y 95 en el depósito. Este es 95 en el depósito, no se puede cambiar, ¿eh? Okay. Los 130 se puede cambiar porque si utilizas paneles de vacío, tal vez se ultrapase un poquito esta temperatura. Pero si llega a estas condiciones, el sistema para y después los colectores tienen de aguantar la temperatura y ya está. Pero todavía los equipos que ya están, por ejemplo, los purgadores, soportan 180 grados, entonces, bueno, es una temperatura muy alta y al principio no te va a degradar los componentes, por así decir. Pero todavía es importante porque se sobrecalienta mucho el sistema solar y si tienes glicol, este glicol va a sufrir, va a perder las características y debe ser cambiado. ¿Okay? Ese es un punto muy importante. ¿Más preguntas, Pablo? No, de momento no tenemos más preguntas. ¿Tenías más preguntas del primer bloque? Sí, quedó una aquí, a ver. Dice, en los sistemas solares planos, el circuito de presión cerrado, ¿cuál es el caudal mínimo necesario para regular varios paneles? Si hay varios paneles. O sea, un caudal mínimo en la condición de que haya muchos paneles dentro del sistema. Eso me parece. Normalmente el fabricante de los paneles te va a decir un caudal nominal. El caudal nominal es el caudal donde se espera que tengas lo mejor rendimiento de la instalación. ¿Okay? Pero con este tipo de regulación, con la centralita, como te hace un control dinámico, esto, bueno, es decir, que vas a preparar tu instalación para llegar a este caudal nominal, pero al final se va a depender de las condiciones que tienes. Entonces, si tienes el delta T correcto, el sistema empieza a trabajar. Puede trabajar a 80%, puede trabajar a 100% del caudal, puede trabajar a 30%,
todo depende del delta T, de la diferencia de temperatura entre los paneles y el depósito. Este es el parámetro fundamental. No hay como que un mínimo de caudal. Bien. ¿Ok? Sí, señor. De momento no hay más nada. Las otras han sido respondidas, me parece a mí. Y alguna aquí que puede ser respondida más tarde. Sí, señor. Entonces, más del 70% utilizan la centralita y los 30% el regulador delta T y termostato. Bueno, muchas gracias por atender esta sesión y espero que tenga sido útil para vosotros. Y bueno, nos quedamos a disposición para cualquier duda que tengáis. Y de mi parte, bueno, hasta luego. Pablo. Muchas gracias a todos y que tengan felices fiestas. Felices Gracias. fiestas, sí, de verdad. Chao.